Seguimos nosotros acá, Santiago, en Canal E. Ahora lo tenemos en comunicación a Fernando Morra. Gracias, Fernando, por sumarte. No, gracias a ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Ahí ponemos bien el graph que estaba con el anterior. Adelante, Santi. A mí me quedó muy en la nota anterior, que lo quiero atar. Los Sí. éxitos bancan los fracasos. ¿Cómo se lleva a la economía esa situación que en el día a día a la gente le pasa, ¿no? Cuando la economía va bien, se banca cualquier otro fracaso. Ahora, cuando la economía va mal, nada más se banca. Bueno, a ver, hoy estamos en una situación que es compleja, obviamente, para gran parte de la población y es una situación difícil. Yo te lo cambiaría por otra frase también que es, el éxito y el fracaso a veces son impostores. Porque si uno mira, las condiciones económicas de este año están muy determinadas desde principio de año por lo que ocurrió con la sequía, que Claro. obviamente se suma a un conjunto de decisiones que se habían dado a lo largo particularmente de la segunda mitad del año pasado en materia económica, pero que obviamente se vieron muy afectadas por condiciones que le resultan de alguna manera externas al país. Y esto ya había pasado no solo este año, digamos, sino también el año pasado en el contexto de la guerra, en donde los precios de los alimentos subieron y eso también afectó a la canasta básica de un conjunto muy amplio de la población. ¿Y qué puede pasar ahora, de acá en más, en esta previa electoral con tanta incertidumbre? Bueno, hoy vamos a tener un dato muy importante, que es el dato del índice de precios al consumidor. Yo creo que no va a haber grandes sorpresas. Creo que hay una expectativa un poquitito más alta de los consultores económicos y tal vez el gobierno está esperando algo más bajo. En todo caso, lo que estamos observando, por lo menos, es que vamos a tener un dato de inflación que estará puede llegar a estar un poco por debajo entre el 8 y el 9%, pero que en ninguno de los casos va a ser un dato positivo, digamos. Para el gobierno lo va a festejar porque tiene la esperanza de que va a dar debajo del 8, que empiece con un 7, entonces va a festejar una desaceleración, ¿no? Es como el sendero. Damos el sendero hacia la baja. Mañana el Banco Central no va a tener que subir la tasa de plazos fijos, va a dar una tasa positiva, por primera vez positiva real, como pide el FMI, ¿no? Sí, el problema en este caso, digamos, es que las condiciones a las que fue derivando ese proceso ya tienen bastante poco que ver. Digo, uno en general está toda esta discusión, digamos, sobre si la inflación es un fenómeno monetario, no es un fenómeno monetario. Yo creo que hoy, independientemente del signo ideológico, digamos, o de la posición en la que uno se encuentre, es difícil pensar que el problema inflacionario en Argentina ya solo tiene un componente monetario y parece que ha tomado como una especie de vida propia. Era un fenómeno que podía ocurrir y que ocurre en fenómenos de alta inflación como los que hoy transita el país. La multicausalidad. Fernando, como parte del equipo de Martín Guzmán, del ex ministro de Economía, se hicieron las cosas bien desde el inicio. La reestructuración de los bonos, que fue muy exitosa, después no acompañó en el precio. Y por otro lado, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que también tuvo ciertas aristas. ¿Por qué lo que se hizo bien después no se convalidó? ¿Y cómo ves ahora la situación con el Fondo Monetario Internacional? Mira, a ver, es una forma, a ver, vamos a tratar de pensar un poco en grupo, digamos, ya que estamos los tres y la gente en su casa también mirando el televisor. Un programa puede ser exitoso o fallar por tres razones. O sea, uno dice, bueno, el programa estaba mal armado. Esa es una causa, digamos. O sea, uno dice, bueno, es un programa que está mal diseñado. Y la segunda causa es, bueno, tenés un problema en la implementación. El programa está bien armado, pero está mal implementado o tiene mala suerte, simplemente. Es decir, ocurren cosas que están fuera del conjunto de decisiones, digamos, de un programa económico que implican que haya desvíos.
si yo, de nuevo, esto es opinable y Sí, claro. yo tengo no puedo no decir que tengo la sensación de que el programa era un programa adecuado. Independientemente de, y esto volviendo a tu pregunta, Mariano, de qué es lo que va a pasar a futuro. Yo creo que a futuro, independientemente de el signo político o el programa económico que se quiere implementar, los pilares que tenía ese programa son los pilares que son necesarios para cualquier proceso de reducción de la inflación en la Argentina. Un programa fiscal, un programa en donde el régimen cambiario pueda acumular reservas y un objetivo de acumulación de reservas internacionales y una coordinación de las expectativas de precios. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿qué ocurrió? Si uno tuviera que hacer un diagnóstico, de nuevo, tal vez es demasiado temprano, pero primero hubo hechos que estuvieron por fuera del programa que complicaron la aplicación del programa. Recordemos que el año pasado, apenas iniciado el programa, ocurrió un fenómeno que fue la guerra en Ucrania, que de nuevo eso generó una aceleración en los precios de los alimentos. Sí. Y eso aceleró la inflación. Y este año está la sequía también, con lo cual el programa tuvo de alguna manera esto de que yo decía el éxito y el fracaso son dos impostores, tuvo un poquitito de mala suerte. Ahora, hubo problemas también de la implementación. Evidentemente la forma en la que finalmente salió del Congreso el programa y eventualmente el conjunto o la ausencia de apoyo político de una parte de la coalición de ese programa también generó inconvenientes a medida que ese programa se quiso implementar. Con lo cual, hubo problemas de implementación y hubo problemas también desde el punto de vista de la suerte del programa y de la suerte del país también, porque hubo una sequía y hubo una guerra que afectaron el desempeño económico que se esperaba en ese momento. Claro, y hoy ya con el diario del lunes, ¿no? Que es obviamente mucho más fácil. ¿Qué hubieran hecho distinto, diferente? Hoy hay una coordinación con el Banco Central. Al poner más allá a un delegado en el Banco Central es diferente a la situación que tenían ustedes, que por ahí había esta rispidez que hay en todas partes entre el Ministerio de Economía y el Banco Central, por ejemplo. Uno tiene por lo menos tengo la tranquilidad de que en el momento en el que nos tocó tomar decisiones, tomamos las mejores decisiones que se podían tomar para el país y estábamos convencidos de que el programa que se planteaba, el programa económico que estaba dentro del programa con el fondo, era un programa que iba a contribuir a la estabilización. Obviamente en ese contexto la dificultad para llegar a un apoyo político firme y decidido fue un problema para la implementación del programa. Desde el otro punto de vista, digamos, y a la pregunta de qué cosas hubieran hecho, yo te diría que cosas no hubiéramos hecho, o por lo menos tengo la sensación de que son cuestiones que hoy dificultan el desempeño de cualquier programa económico. El manejo de las tasas de interés es un tema complejo. ¿Por qué? Bueno, porque rápidamente y a partir de julio, en el contexto de la crisis financiera que ocurrió en el mercado de títulos públicos local, la decisión que se tomó, que obviamente es una decisión compleja en un contexto muy difícil, fue la de subir rápidamente las tasas de interés. Ahora, el costado negativo de esa suba tan rápida de las tasas de interés es que terminó convalidando un proceso de formación de precios que junto con el deslizamiento cambiario en un 6, 5, 6% inicialmente, Sí. Y hoy ya en un rango más cercano al 7%, terminan poniéndole un piso muy alto a la inflación. Es decir, las tasas de interés tienen un rol en la coordinación de las expectativas de inflación y eso dificulta, porque una vez que el sistema está coordinado a un nivel más alto, Obvio. es un problema llevarlo para atrás. Lo que pasa también es que tenías una corrida cambiaria que si no se llevaban puesto al gobierno por poco. Por supuesto, y por eso es claro que digo, son decisiones que se toman sabiendo que tienen efectos y consecuencias. Eventualmente, de nuevo, habría que ver si esa corrida cambiaria hubiera ocurrido en un contexto en donde había un apoyo mucho más pleno hacia el programa económico desde el inicio de su implementación. Esto me lleva, Fernando, a si Martín Guzmán fue, digamos,
terminó su mandato como ministro por una cuestión política y si hubiera continuado, obviamente, en el marco de las hipótesis, este programa económico se hubiera podido nivelar un poco y hubiéramos evitado ciertas crisis. ¿Cómo lo ves vos? Obviamente siendo parte del entorno, pero algo así como si lo lleváramos al fútbol, si lo hubieran dejado trabajar un poco más, los éxitos iban a llegar o los resultados podían venir. Yo no puedo tener una opinión que sea imparcial en ese caso. Digo, fui parte de ese equipo y creo que las decisiones que se tomaron en ese momento eran las que nos hubieran ayudado y hubieran contribuido a mejorar el desempeño económico. Obviamente la situación fue compleja, la situación de este año también es compleja, pero eventualmente hay decisiones que creo que están contribuyendo más a la volatilidad que estoy seguro que hubieran sido decisiones que no se hubieran tomado. El otro ejemplo, puse el ejemplo de las tasas de interés. El segundo ejemplo es el caso del dólar soja. Creo que si bien es una medida que ayuda a acumular reservas, también es una medida que tiene un costado negativo, que es que cuando no está el programa, la dinámica de las reservas del Banco Central empieza a tomar el Banco Central se pone en una posición vendedora en términos netos en el mercado de cambios, y decir que es algo que uno lo va a poder hacer una vez y después no va a repetirlo es poco creíble, digamos, y lo que estuvimos viendo es, una vez que se abrió esa ventana se vuelve a abrir de manera reiterada. Y además contribuye a que haya mayor liquidez, y esa mayor liquidez, en un contexto en el que no está asignada de manera adecuada, puede generar o genera, lo que estamos viendo es que genera inestabilidad en la brecha cambiaria y también en los precios. ¿Qué les pasa cuando, o sea, al principio el gobierno, cuando asume este gobierno, criticaba la herencia recibida de Macri, y ahora al escuchar que este mismo gobierno critica la herencia recibida de parte de Guzmán, ¿no? Creo que eso es parte de las condiciones. Yo por eso tengo la tranquilidad de que nosotros, de que en el momento en el que tomamos la decisión de dar un paso al costado, se había hecho lo necesario para contribuir a la estabilidad macroeconómica. Obviamente había mucho más por hacer y nosotros queríamos hacer mucho más, y con apoyo político obviamente hubiéramos mantenido, pero tampoco participar de un gobierno sin apoyo político es contribuir a la volatilidad, y nosotros no queríamos que eso ocurra. O sea, si estábamos en el gobierno era para contribuir, Fernando, y no para hacer te llevo un escenario que hoy es muy vigente, el tema del nuevo acuerdo con el fondo, los desembolsos. ¿Hay algo de lo que ustedes plantearon que hoy se está haciendo y en aquel momento parecía descabellado? Y vos decís en tu interior, pero si es lo que planteamos nosotros y no nos lo dejaron hacer. Yo creo que el programa, por lo menos desde el punto de vista, excepto en estas dos dimensiones que te comentaba, en los objetivos que habíamos planteado, se mantiene. Es decir, los objetivos de acumulación de reservas y el objetivo fiscal es similar. Hay una discusión, y creo que ahora el objetivo del gobierno está en tratar de conseguir un adelantamiento de los desembolsos. Veremos qué ocurre. Yo creo que en todo caso es importante tanto para el gobierno como para el conjunto de la sociedad tener cierta tranquilidad de que no va a haber una mala noticia en términos de los fondos disponibles y entrar en atrasos con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, tampoco eso soluciona todos los problemas que estamos observando en la dinámica económica de este año. Obviamente no compensa el impacto de la sequía. Claro. ¿Qué le sugerirías hoy, en base a la experiencia que tuviste ahí en el sector público, al gobierno para implementar con todo este caos que tiene, ¿no? No, creo que en este contexto uno tiene que ser muy prudente, y lo que necesitamos ahora o lo que uno espera es tratar de
atar un proceso de estabilidad, y creo que obviamente es lo que está buscando el equipo económico, hasta la transición del próximo mandato. ¿Por qué? Bueno, porque Argentina necesita hoy un programa de estabilización macroeconómica en condiciones muy diferentes, obviamente, a las que teníamos a inicios inclusive a inicios del 2022. ¿Por qué? Bueno, porque hay ciertos factores que han empeorado claramente y significativamente. Ahora, eso lo va a poder hacer un gobierno que está entrando. Necesitamos un puente entre esos dos momentos y en última instancia es lo que está tratando de obtener el equipo económico. Y el principal problema de la Argentina hoy es la disponibilidad de divisas para tratar de mantener estable el tipo de cambio en los próximos meses. La palabra estabilidad en un país como la Argentina a veces parece bastante difícil, pero cuando hablamos de estabilidad macroeconómica, algo que todo el mundo plantea, hay que estabilizar la estabilidad macroeconómica, básicamente, ¿qué 4 puntos son para encontrar la estabilidad? El equilibrio entre qué y qué para entenderlo, porque si no todo el mundo te lo plantea como la estabilidad macroeconómica es el resultado o lo único que puede sacar a la Argentina adelante. ¿Qué es, Fernando, en 4 líneas la estabilidad macroeconómica? Lo que necesita la Argentina es, yo creo, a ver, justamente estábamos en una discusión parecida. Creo que Argentina tiene una dificultad que es, muchas veces nosotros pensamos que somos especiales. Y podemos ser un poco más extremos que otros países de la región en términos de volatilidad e inflación, pero los problemas que enfrenta hoy la Argentina son problemas que ha enfrentado el resto del mundo y que ha enfrentado otros países de la región. Creo que es muy importante para lo que se viene, sobre todo para las discusiones que vamos a tener ahora cuando votemos y cuando entre el próximo gobierno, es tratar de mirar la historia, tratar de mirar aquellos casos exitosos de otros países, hablo de Brasil, Chile, Colombia, que han conseguido bajar los niveles de inflación y tener un crecimiento, una tendencia de crecimiento más o menos sostenida. ¿Qué es necesario para eso? Yo tengo mis opiniones, pero creo que es importante creo que el principal desafío es tratar de evitar experimentos muy poco probados, que ya nos han ocurrido en el pasado y que han evitado otros países y que nosotros reiteramos y ponemos sobre la mesa como si fueran soluciones mágicas y no ocurre. Voy a dar un ejemplo, pero un ejemplo claro es la dolarización. Claro. Es un experimento claramente poco probado, que muy pocos países de la región han hecho, de hecho uno solo, y que realmente no contribuiría para nada a la estabilidad macroeconómica de los próximos años o del país o del crecimiento. Pero de nuevo, es muy difícil de resumir en pocas palabras. Creo que lo más importante es que tratemos de evitar experimentos fallidos. Tratemos de evitar aquellas cuestiones en donde casi ningún país ha hecho y no sirvieron en ningún caso para reducir o para generar el desarrollo que es lo que Argentina necesita en el futuro. Bien, bien, bien. Gracias, Fernando Morra. Un placer. Un gusto, muchas gracias. Una de las manos derechas de Martín Guzmán ahí en el Ministerio de Economía. Un placer poder tenerlo acá en Canal E. No se vayan, ya seguimos luego de esta breve pausa con más información económica.